Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañeda y hoy toca una review de un film que he podido disfrutar en el Festival de Sitges, del que estoy cubriendo esta vez como prensa y eso mola mucho. Y no es otra que la película The Handmaiden, dirigida por Park Chan-wook, aclamado director de Oldboy, y que vuelve a la dirección cinematográfica después de su paso por el cine americano con la película Stalker. La película nos sitúa en Corea, en la década de 1930 durante la ocupación colonial japonesa. Una joven llamada Suki es contratada como la criada de una rica mujer japonesa llamada Hideko, que vive recluida en una gran mansión bajo la influencia de un tirano. Suki guarda un secreto y con la ayuda de un estafador, que se hace pasar por un conde japonés, planea estafar a Hideko hasta que los sentimientos entran en juego. Personalmente me encanta Park Chan-wook y considero que está en el podio de los mejores directores en activo. La película tiene su sello inconfundible, una dirección impresionante, una fotografía detallada, un guión con un giro vertiginoso que hace un punto de inflexión hacia la mitad de la película y una dirección de arte colosal. Park Chan-wook, en este retorno a su Corea natal, nos vuelve a demostrar una versión de él que ya vimos en Thirst, y es que el director, cuando trata temas picantes, puede echar mucha guinda en el asunto, pero además nos detalla una Corea ocupada por los japoneses donde buena parte de la película se habla en japonés, y juraría que hay pocas líneas de diálogo en coreano. Eso sí, afortunadamente Park Chan-wook no cae en una crítica a la ocupación de la época, sino que le sirve como punto para ilustrar una historia donde ese choque de culturas vecinas puede enriquecer y mucho a una complejidad del film como esta. La película tiene algún otro que punto negativo, y es que la película muestra un erotismo sin tapujos, eso sí, afortunadamente sin caer en el exceso de otras películas. Pero el problema de la película es que, al igual que en Thirst, ese detalle picantón que hacen gala ambas películas empaña y bastante un guión bastante sólido. Y es que tanto exceso de picante, al igual que en el mundo gastronómico, puede destrozar un buen plato hasta convertirlo en un plato difícil de digerir incluso para los más gourmets. ¿Significa que vamos a ver tanto sexo como en La vida de Adele? En absoluto, ya que las escenas sexuales no son demasiado largas, aunque sí muy intensas, sino porque el detalle de que la acción se sitúa en una casa de inicios de siglo en la Corea ocupada, como ya he dicho antes, y que el pasatiempo de la gente adinerada de esa época, según el director, era leer novelas eróticas con público y todo, con lo que significa que durante una buena hora vamos a estar leyendo, en el caso de que la veamos subtitulada, una cantidad de variantes de miembros genitales que ni la famosa canción de Leonardo Dantes. Y oye, 5 minutos tiene su gracia, pero una hora acabas bastante saturadito. Y vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 8 sobre 10, en Metacritic un 75 sobre 100, y en Error de Record le vamos a dar un 8 porque es una película muy lograda con el sello inconfundible de Park Chan-wook, aunque no es tan redonda como sus otras obras, pero sí es algo que si se estrena este año merecería entrar directamente en mi top 10 anual. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra pues podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like que ayuda y mucho a subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.